Este es tema de análisis aquí en el informativo USA y saludamos en Florida a Joe Gare, experto en seguridad, inteligencia y contraterrorismo. Señor Gare, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Lo primero que queremos saber es si desde Estados Unidos se ha presionado a Israel para que use este tipo de bombas que, según los expertos, son más precisas. ¿Por qué estamos ante esta situación en Rafah, en la que, según todas las informaciones, habría impactado en un campo de refugiados? ¿Qué pasó entonces? Buenas tardes. Bueno, aquí lo que pasa es un poquito más de lo mismo que viene pasando desde el 7 de octubre, y es que juzgan a Israel antes de tener los hechos concretos. Entonces, algún oficial palestino, que en este caso se sabe que es Mohammad Abu Dani, que es un oficial del Hamas, básicamente les está dando información falsa a los medios, están sacando sus narrativas falsas, y entonces todo el mundo empieza primero a culpar y después a ver qué fue lo que pasó. Igualito lo que pasó en octubre con el hospital Al-Ahli en Gaza, donde Hamas dijo que Israel había bombardeado y matado 500 personas en ese hospital, y finalmente se comprobó que fue un misil que iban a mandar de Gaza a la población civil de Israel, cayó en el parqueadero y ellos causaron sus propios muertos. Aquí es algo similar, básicamente. Yo no le pondría tanto misterio a qué tipo de misiles, dónde está hecho, etcétera. Estamos en una guerra. Israel está siendo, digamos, avalado por los dos expertos de combate urbano en el mundo, que son Richard Kemp, que fue el comandante de las fuerzas británicas en Afganistán, y John Spencer, que es el experto de combate urbano en la prestigiosa West Point, la Academia de Cadetes Americanos. Ellos han dicho que el ejército de Israel ha hecho más que cualquier otro ejército del mundo en la historia moderna para cuidar la población civil en una zona de combate urbano que tiene la densidad demográfica más grande de los conflictos modernos. Entonces, básicamente acá tienen la versión de un grupo terrorista yihadista que hizo la peor masacre del Holocausto, matando más de 1.200 personas, cortando la cabeza a 40 bebés, quemando niños vivos frente a sus padres para luego violar a sus madres y a sus abuelas y después secuestrar a 250. Tienen la versión de ese grupo versus la versión de la única democracia que en esa parte del mundo, aliada del occidente, que valora la vida y nuestra forma de vida. Y cuando hay un error, hacen cuando hay un incidente dudoso, hacen un análisis completo y después presentan los hechos. Y cuando han hecho errores, han dicho, venga, hicimos un error. Acá lo que les está diciendo el vocero del Ejército de Defensa de Israel es que estos dos personajes, como ya ustedes los mencionaron acá, que eran básicamente architerroristas con sangre judía en las manos desde hace muchos años, se dieron de baja a 1.7 kilómetros de la zona humanitaria. Y el incendio que se dio ocurrió, según las fotos que ya publicó el mismo vocero, ocurrió como a 250 sitios de donde cayeron esas municiones, precisamente las que están hablando. Entonces, ¿qué está pasando acá? Un poquito más de lo mismo. Arman un cuento, el mundo lo repite, y después cuando dicen, qué pena, nos equivocamos, como hizo las Naciones Unidas con el tema de la ayuda humanitaria, pues ya nadie lo quiere escuchar y ya queda, digamos, Israel tildado con ese mal. Eso es lo que está pasando, en mi opinión. Entonces, Entonces ayúdenos a entender, porque en el mapa satelital, que ojalá producción nos ayudara, en el mapa satelital, en el primer gráfico que mostrábamos, muestran dónde cayó la bomba, esta GBU 39. Cayó a 180 metros de donde hay ubicadas como unas tiendas de campaña, pero a 1,7 kilómetros de un área, y eso lo muestra el segundo gráfico, de lo que Israel ha considerado es seguro para que haya refugiados o que haya desplazados palestinos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la distancia de esos 180 metros donde se ven unas carpas y el 1,7 kilómetros de distancia de donde es considerada la zona segura para los palestinos, o que Israel ha designado como segura para lo humanitario? ¿Cuál es la diferencia? Sí, Claudia, yo desafortunadamente no estoy viendo la imagen de la que estás hablando, pero sí es lo que publicó hace como una hora y media el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sí. Lo que yo vi fue básicamente que muestran dónde está el corredor, digamos, la zona segura, la zona humanitaria, que no es que Israel diga que es, sino que Israel la creó para precisamente sacar a esos civiles que estaban en Rafah mezclados a propósito con todos los terroristas del Hamas, precisamente para poder ir
metro por metro y poder dar de baja o capturar a los terroristas del Hamas sin hacerle daño a la población civil de Gaza. Entonces, esa zona es una zona segura. Ahí no ocurrió nada. A 1,7 kilómetros, casi a 2 kilómetros de esa zona, que es un pedazo de terreno bastante grande, una distancia larga, fue que se hizo este ataque para dar de baja a esos 2 terroristas que mencionaron. Y lo que muestran ahí es que a 200 metros de donde pegó ese misil que básicamente dio de baja a estas 2 personas, a estos 2 terroristas, ahí fue que se inició ese incendio y todo parece indicar, y nuevamente yo me imagino que en las próximas horas vamos a tener todos los resultados de esa investigación que se está haciendo muy seria. Todo parece indicar que en esa zona había armamentos, municiones y explosivos de Hamas. Y eso fue lo que se incendió y eso fue lo que creó el incendio. Señor Ger, el gran reto de Israel en una zona que cada vez se va a hacer más reducida es poder acabar con los líderes terroristas de Hamas que están escondidos detrás de la población civil. En un momento crucial se escondieron en los hospitales. Ahora están muy cerca de esta zona segura para los civiles. ¿Cómo poder llevar a cabo el final de esta guerra con un escudo humano usado por terroristas? Eso, Jason, eso es desafortunadamente la realidad en la que se encuentra Israel. Desafortunadamente no es nuevo. Llevamos los últimos 20 años con ese dilema, teniendo un grupo terrorista inhumano que usa su propia población civil como carne de cañón, como escudos humanos, donde básicamente tienes un lado que valora la vida, que es Israel, y para Israel, y te lo digo habiendo estado ya mucho tiempo, cualquier vida humana de cualquier inocente le duele a todo el pueblo. Y al otro lado tienes un grupo terrorista yihadista donde tienen un culto a la muerte, donde cada muerte para ellos y cada foto horrífica que sacan de los pobres inocentes o no inocentes muertos, porque también hay muchos montajes, todo eso les conviene a ellos porque entonces la comunidad internacional salta, hace presión, los obligan a negociar. Mira, el cese al fuego tan anhelado que todo el mundo habla y que si será que sí, si será que no, sería muy fácil de conseguir si el mundo presionara, en vez de presionar a la víctima, que en este caso del 7-10 fue Israel, y tiene en este momento niños, niñas y familias enteras, incluyendo abuelitos, pudriéndose bajo los túneles de Gaza que construyó el Hamas con toda la ayuda humanitaria que les dieron todos estos años, en los últimos 20 años. En vez de presionarlos a ellos para que regresen a los secuestrados, para que los civiles, como lo haría cualquier nación del mundo, quiera ir a rescatar a su gente de semejante infierno en el que están, es lo mínimo que puede hacer un país por sus ciudadanos. Si Hamas hiciera eso y la presión internacional se volteara más bien hacia el Hamas, que es el victimario, el terrorista, esto se terminaría en un tiempo muy corto. No solo que tendrían que devolver eso, sino que tendrían que digamos, borrar de su carta magna que quieren matar a los judíos y quieren limpiar a Israel. Ellos sí que quieren hacer un genocidio en esa zona. Lo dicen sus documentos, lo dicen ellos en todos los idiomas. Y tenemos el mundo al revés, que en vez de presionar al terrorista, presionan a la democracia que valora los valores de la vida, los valores humanos, y que está haciendo más de lo que ha hecho cualquier otro ejército del mundo para evitar justamente lo que se llama en inglés daño colateral, que lo usan, que es una expresión un poco fría. Como te decía, cada inocente o cada no terrorista que muere precisamente porque el grupo de terroristas Hamas los usa como carne de cañón, le duele a todo el pueblo de Israel. Cosa que no es, entre otras cosas, que no es igual, otra que no es igual del otro lado, porque yo les recuerdo que cada vez que ha habido un ataque, hemos visto cómo en las calles de Gaza, la gente que no necesariamente son terroristas con fusiles en la mano, sino son personas normales, reparten dulces, se mueren de la emoción. Y bueno, eso sí ya es un tema más complejo, la cantidad de indoctrinación y lavado de cerebro que les han pegado desde niños, todo el sistema de educación, todo está basado a eso mismo, a la destrucción, el odio, la matanza y al final de cuentas a esa versión radical del Islam, que eso se convierten a su versión del Islam o les cortan la cabeza. Y eso es lo que están haciendo
físicamente y Joe. literalmente. Israel es la primera ficha en su ajedrez mundial antes de pasar a otras partes del mundo. Sí, Claudia. Volvamos a la noticia de hoy. El contraalmirante Daniel Hagari ha informado sobre lo que usted también mencionaba y enfatizaba, esa posible armamento y explosivos que podrían haber estado en la zona del impacto y que pudieron haber generado el gran incendio. En caso de que eso se confirme realmente, que sea la causa de la explosión, entonces estaría Hamás guardando caletas de explosivos cerca a los campos considerados seguros para los palestinos. Una pregunta. Y segundo, ¿por qué Benjamín Netanyahu ha dicho que se trata entonces de un trágico accidente? Tu primera pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Te cabe la duda de que jamás va a poner en peligro a esa gente que está en una zona segura porque Israel no les quiere hacer daño? Claro que ellos les quieren hacer daño. Nuevamente, cada muerto palestino, cada muerto de esa región es una victoria mediática para Hamás. Así como no tuvo problema en poner explosivos y en poner armamentos y municiones debajo de mezquitas, de hospitales, dentro de hospitales, en escuelas, claro que no va a tener problema en hacer eso aquí al lado de un corredor humanitario. Entre otras, se ha también descubierto ahora, hace como 1 hora y media, dijeron que las fuerzas de defensa de Israel ya tomaron más o menos el 70-80% del corredor de Filadelfia, que es básicamente el estrecho que va, digamos, con toda la frontera de Gaza y Egipto, y que básicamente ya han descubierto más de 20 túneles por donde precisamente se dice que pasaba mucha de este armamento, de estas municiones que tenían ellos, y que se vio en todo este trecho en los últimos 2-3 días, que a lo largo de toda la frontera habían lanzadores de cohetes, porque jamás pensaba, y con razón, que Israel no quería, digamos, pegarles tan cerca a la frontera para no tener después un malentendido o un error, un incidente con Egipto y, mejor dicho, darle esto más, un frente más que no, Israel no quiere en este momento, no tiene ningún interés en calentar más. Pero entonces toda esa frontera, toda esa franja, ese corredor de Filadelfia está lleno de municiones, y toda esta región está llena de municiones. Te recuerdo que hay 4 batallones de Hamás allá. Se dice que por ahí están también escondidos los Yahya Sinwar y otros de los altos mandos de Hamás. Y bueno, están armados hasta los dientes. Eso fue lo que hicieron con todos los billones de dólares que les dio el mundo, en vez de construir prosperidad para su gente. Eso fue lo que hizo Hamás. Joe Guerre es experto en seguridad, inteligencia y contraterrorismo. Gracias por estos minutos para NTN 24. Muchas gracias.